Muy bien, continuamos ahora con el desarrollo dentro de la unidad 8 de las denominadas obligaciones concurrentes. Podríamos decir que las obligaciones concurrentes son aquellas en las que existen varios deudores, pero que la causa en virtud de la que se encuentran obligados frente al acreedor en cada uno de ellos es distinta. De ahí la situación justamente de la concurrencia. A diferencia de lo que pasa con las obligaciones solidarias, en donde la causa es única respecto de la solidaridad pasiva, en las obligaciones concurrentes existen aquellas, como lo dice el texto de la ley, son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Subsidiariamente, porque tienen un comportamiento similar, pero no idéntico, subsidiariamente, se aplican las normas relativas a las obligaciones concurrentes, se les aplican las normas relativas a las obligaciones solidarias. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos que tiene la concurrencia? El artículo 851 es el que nos dice los efectos y son fáciles conceptualmente de ser entendidos, por eso vamos a hacer directamente el análisis literal de la norma. Primero, el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores simultánea o sucesivamente. El pago realizado por uno de los codeudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes, y acá subsidiariamente se aplicarán en cuanto a la repetición de lo que pudiera corresponder respecto de los otros codeudores de las normas referentes a las obligaciones solidarias en materia de concurrencia, perdón, en materia de reintegro, ¿no es cierto? Bien, la dación en pago, la transacción, la novación, que son formas de extinción de las obligaciones, y la compensación realizada con uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho, del interés del acreedor satisfecho. Bueno, la confusión entre acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los otros obligados concurrentes. Esta, bueno, es una norma sencilla de interpretar frente a la situación de que a un mismo momento se diera la circunstancia de confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes, ¿verdad? Automáticamente entre ellos se extingue el crédito porque es obvio que no puede ser el acreedor a su vez su mismo deudor. Sin embargo, esto no afecta o no modifica el vínculo obligacional respecto del resto de los coobligados concurrentes. La prescripción y la interrupción y suspensión en su curso no producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes. Este comportamiento es distinto al comportamiento que ocurriría respecto del mismo instituto, la prescripción liberatoria, en las obligaciones solidarias. La sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada, dictada contra uno de los codeudores, no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado. La acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. Bueno,
Obligaciones disyuntas. Bueno, perdón, me he olvidado, antes de seguir adelante con el tema de las obligaciones disyuntas, me he olvidado de darle algunas situaciones de concurrencia. Por ejemplo, el caso típico, el caso que normalmente siempre el alumno recuerda en un examen, es la situación jurídica del accidente de tránsito. El accidente de tránsito en el cual se ha producido un daño. Como consecuencia de ello, el acreedor, que es la víctima del daño sufrido en el accidente de tránsito, supongamos la rotura del automotor, automáticamente pasa a ser acreedor de distintos deudores: del conductor del auto que produjo el accidente, a cuyo respecto hay una responsabilidad subjetiva, supongamos por el hecho de la imprudencia con la que iba manejando y en virtud de la cual se termina produciendo el accidente de tránsito. Es también acreedor respecto del titular registral del automotor, el propietario del auto, que puede no coincidir con la persona que iba conduciendo el automotor. Y aparece un tercer obligado, que es la compañía de seguros. La compañía de seguros, en este caso, el vínculo en virtud del cual la compañía de seguros termina siendo deudora de la persona que sufrió los daños en el automotor, viene determinado por el vínculo contractual entre el autor del daño y la compañía aseguradora propiamente dicha. Si nosotros nos fijamos, la responsabilidad subjetiva del conductor, la responsabilidad objetiva del propietario y la responsabilidad contractual de la empresa aseguradora no responden a la misma causa, sino al mismo hecho que tiene distintas consecuencias jurídicas en el ordenamiento jurídico vigente, y a partir de ese momento, estos son obligados concurrentes. Otra situación de concurrencia que se podría dar es la que se produce por la responsabilidad de los daños producidos por los menores que tienen incapacidad de ejercicio. Los menores que tienen incapacidad de ejercicio en relación a los responsables parentales, el nuevo código determina, ¿no es cierto?, que aún en situaciones de falta de discernimiento se responde en virtud de la equidad como factor de atribución de la responsabilidad. Es decir, el menor no responde porque entienda el acto que está realizando, sino porque es equitativo, que si tiene bienes suficientes, contribuya al pago del daño que ha producido, aun cuando no entienda lo que ha hecho. Bueno, pero además de la obligación que, fundada en razón de equidad, le corresponde al menor que produce el daño, está también la responsabilidad patrimonial que le corresponde a los responsables parentales. Entonces acá aparece otra situación de deudores concurrentes, que son los padres, en relación a los hechos dañosos o eventos dañosos que produjeran los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental. Bueno, los alcances de las obligaciones disyuntas o disyuntivas. Si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos, deudores, salvo estipulación en contrario, que las partes determinen en contra, el acreedor es el que elige a cuál de ellos debe o cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de los previstos o de los que estén consignados en el título constitutivo, tienen derecho a pagar. El que paga no tiene derecho a exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados. Bien, la disyunción activa se da cuando la obligación debe ser cumplida en favor de uno de varios sujetos, por eso es activa. Disyunción activa estaría refiriéndose a la situación del acreedor, excepto estipulación en contrario. Entonces el deudor elige a qué acreedor le va a realizar el pago, y la demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de éste a pagar
a cualquiera de ellos. El que recibe el pago no está obligado a participarlo respecto de los demás acreedores consignados en el título constitutivo. Se aplican subsidiariamente acá las normas de las obligaciones simplemente mancomunadas. Obligaciones que se desprenden de ciertas figuras jurídicas que son fuente de responsabilidad obligacional. Primero, la obligación de rendir cuentas. Bueno, se entiende por cuenta, para que entendamos en qué consiste la obligación de rendir cuenta, se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. La obligación de rendir cuentas, por ejemplo, es la que le cabe al mandatario, que ha ejecutado un mandato especial, supongamos la venta de un inmueble, esa venta obviamente realizada en favor o gestionada en favor a cuenta y nombre de su mandante. Entonces, siguiendo el concepto que nos da el 858, la rendición de cuentas, o la cuenta específicamente, es la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios del negocio, de cómo se ha desarrollado el negocio inmobiliario hasta la concreción de la venta propiamente dicha. Y hay rendición de cuenta cuando se la pone en conocimiento de la persona interesada conforme lo que dispone las normas del código, los artículos siguientes. Entonces, ojo acá, no debemos confundir la cuenta con la rendición de cuentas propiamente dicha, porque la cuenta es, para que nos quede un concepto claro, la descripción de todos los antecedentes, hechos y los resultados pecuniarios del negocio que se le encargan a la persona que después rinde cuentas. Bueno, requisitos que debe cumplir la rendición. Primero, ser hecha en modo descriptivo y documentado, incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para la comprensión, es decir, muchas veces se puede dar que en la venta de un inmueble sea necesario primero determinar que en su momento, cuando se recibe la instrucción del mandante, se procede a contratar o a recabar informaciones de 2 o 3 inmobiliarias de prestigio en el medio local, donde se va a realizar el cumplimiento, ¿no es cierto?, de la compra o de la venta eventual del inmueble que efectúa el mandatario por cuenta y nombre del mandante. Se incluyen además las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para la comprensión del negocio, es decir, en el negocio en concreto, por la naturaleza económica que tiene, ha considerado oportuno el mandatario porque se paga un mayor precio, ¿no es cierto?, en la venta del inmueble, recibir como parte de pago un automotor. De no haberlo recibido, el valor del inmueble hubiera sido sensiblemente inferior. Entonces, estas son las explicaciones razonablemente necesarias para la comprensión del negocio que se realiza. Se deben acompañar, obviamente, todos los comprobantes de los egresos, los gastos, salvo que sea de uso no extenderlos. En aquellos casos en los que sean por cuenta del mandatario la publicación de algún aviso en el diario de que se está buscando un inmueble en tales o cuales condiciones, perfectamente podría darse la circunstancia de que esa no sea una obligación respecto de la cual normalmente deba rendirse cuenta, es decir, acompañar los tickets de la propaganda que se solicitó en el diario que se sacara para poder recabar interesados en la venta de inmuebles en las condiciones que les habían encomendado. Bueno, concordar los libros o con los libros que se lleve quien debe hacer la rendición de cuentas. No nos olvidemos que muchas veces la rendición de cuentas quien la realiza es el martillero público, el corredor inmobiliario específicamente. Y el asiento del corredor inmobiliario justamente debe dejar constancia de toda la operación que se realice
como así también de los importes percibidos, la deducción de comisiones por la venta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, están obligados a rendir cuentas, salvo que exista una renuncia expresa del interesado, quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. Primera situación. Quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio, es una de las posibilidades quienes son parte en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio o quien debe hacerlo por disposición legal. La rendición de cuentas puede ser privada, salvo que la ley disponga lo contrario, en cuyo caso será realizada ante un juez. Bueno, acá tenemos diversas situaciones. Actuar en interés ajeno, aunque sea a nombre propio, lo podríamos encuadrar dentro de los aspectos generales de la representación de los menores con incapacidad de ejercicio. Es Juan Pérez quien está actuando, pero Juan Pérez lo hace en realidad no por un interés propio, sino por un interés ajeno, es decir, en beneficio del hijo menor de edad. Es Juan Pérez el que está actuando, pero Juan Pérez es en realidad mandatario de otra persona que es el poder dante y le ha encomendado la realización del negocio. Cuando los actos que se realizan forman parte de las relaciones de ejecución continuada, la rendición de cuentas debe ser acorde a la naturaleza del negocio. Esto es muy frecuente en el caso de los representantes de menores, por ejemplo, en la situación de tutela, donde justamente el tutor debe llevar de modo circunstanciado todos los gastos que insumen las necesidades, la satisfacción de las necesidades del menor a cuyo cuidado se encuentra o en cuyo cuidado encuentra el fundamento de los actos que realiza. Y en otros casos, ¿no es cierto?, cuando se debe hacerlo por una disposición legal, como pasa la misma representación hecha respecto a este ejemplo que acabo de poner de la representación de los menores de edad, porque justamente la rendición de cuentas en este caso involucra el patrimonio de un menor de edad y debe ser prestada ante un juez, que normalmente es el juez de menores. La oportunidad, es decir, ¿en qué momento? Bueno, la ley establece al concluir el negocio, pero cuando el negocio es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. El tutor rinde cuentas en forma anual de todos aquellos gastos que ha insumido el cuidado de su pupilo. En el caso del mandatario que ejecutó un mandato especial cuando concluye el negocio que le ha sido encomendado. Presentación de la rendición de cuentas supone necesariamente la aprobación, que es a la que se refiere el 862 del Código Civil, porque justamente esta puede ser aprobada de modo expreso o tácito. La aprobación es tácita en realidad cuando no existe una observación expresa en el tiempo convenido o dispuesto por la ley, o en su defecto en el de 30 días de haber sido presentada en debida forma. Sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibida, que son dos situaciones distintas. Una es la situación en la que se guarda silencio frente a la rendición de cuentas porque se considera que no hay nada que objetar. Distinta es la situación de que se haya guardado silencio y sin perjuicio de esto, después se haya determinado o se haya advertido la existencia de un error de cálculo, por ejemplo, o de un error de registración, en cuyo caso lo que corresponde es tener presente el plazo de caducidad de la obligación de rendición de cuentas, es decir, el plazo dentro del cual se extingue el derecho a reclamar la rendición de cuentas, que es el plazo de un año a partir del momento en el que el interesado recibió la rendición propiamente dicha.
En las relaciones de ejecución continuada, es decir, aquellas que son de carácter permanente, cuando la rendición de cuentas del último periodo es aprobada, se presume que también lo han sido las rendiciones anteriores o correspondientes a los años o a los periodos anteriores. Saldos y documentos del interesado. Una vez aprobada la cuenta, el saldo debe ser pagado en el plazo convenido o dispuesto por la ley, o en su defecto dentro de los 10 días subsiguientes a la presentación, y el obligado a devolverlas o a rendirlas debe devolver al interesado los títulos y documentos que hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal, porque esas instrucciones se las guarda él junto con la rendición de cuentas, con una copia de la rendición de cuentas presentada. Gestión de negocios. La gestión de negocios es un instituto muy antiguo en el derecho civil, negotium gestio del derecho romano, que básicamente responde todos los códigos históricamente han venido respondiendo al concepto tradicional de gestión de negocios. Hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad, es decir, el gestor no busca regalar y sin estar autorizado ni obligado convencional o legalmente. El gestor no busca regalar, el gestor no está autorizado ni tampoco está obligado convencional o legalmente. El gestor hace un buen oficio en favor del gestionado. Esto es el artículo 1781 del Código Civil, y si nosotros vemos la definición que nos daba el maestro Borda cuando habla de gestión de negocios, dice expresamente cuando alguien, no obligado por contrato ni representación legal, realiza espontáneamente una gestión útil para otro. Y también agrega, de lo dicho hasta aquí, surge una analogía notoria entre la gestión de negocios y el mandato. En ambos se realiza la gestión de un negocio ajeno, solo que en un caso hay orden del dueño de realizarla y en el otro no existe tal orden. La gestión de negocios podríamos agregar, y esto es importante, ya lo vamos a ver más adelante, la gestión de negocios debe ser realizado de modo idóneo y el gestor se encuentra obligado a avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión, es decir, que ha empezado a hacer algo. Por ejemplo, llegó una intimación de gas del Estado, con lo que yo me he presentado en nombre tuyo a la empresa para solucionar las irregularidades que había con tu medidor. Y esta comunicación se la está haciendo Juan a su vecino. Obviamente, esa comunicación aguarda la respuesta siempre que no, a ver, lo que se quiere decir acá es que hace la comunicación sin demora al dueño, pero no debe esperar la respuesta cuando justamente esa espera podría resultar perjudicial para el interesado, es decir, para aquella, no para el interesado, sino para el beneficiado, que es aquella persona en cuyo nombre se realiza la gestión. Se debe actuar conforme a la conveniencia y a la intención real o presunta del dueño del negocio. En el ejemplo que hemos puesto, tratar de realizar todos los actos que permitan superar las irregularidades en la instalación, medidor, etcétera, etcétera, de gas del vecino. Continuar con la gestión hasta que el dueño tenga la posibilidad de asumirla por sí mismo, o en su caso, hasta concluirla. Esto sería, bueno, ya que lo estás haciendo vos, termina de hacerlo. Proporcionar al dueño del negocio la información adecuada respecto de la gestión y, una vez concluida la gestión de negocio, hacer la rendición de cuentas al dueño. Y acá volvemos, recordemos,
obligación de rendición de cuentas, la presentación de la cuenta con un detalle descriptivo de todos aquellos hechos y gastos que ha producido los actos que se han realizado, y la rendición de cuentas donde se hace la expresión de modo circunstanciado de los detalles del negocio que se ha realizado, en este caso en beneficio de la persona de la cual se ha actuado. ¿Cuándo concluye la gestión? Primero, cuando el dueño le prohíbe al gestor continuar actuando. El gestor, sin embargo, puede continuarla bajo su responsabilidad en la medida que lo haga por un interés propio. O bien, cuando el negocio concluye. Bueno, antes de seguir con este análisis, se me viene ahora a la cabeza, y es importante tenerlo presente porque ustedes después, en el ejercicio profesional, lo van a hacer con relativa frecuencia, que una de las situaciones más comunes y a las cuales se aludía, tanto en el concepto de la ley como en el concepto que daba Borda, una de las situaciones más comunes es la situación de presentación en juicio en caso de urgencia, en donde el abogado se presenta en su carácter de gestor de negocios. Entonces, él está presentándose en carácter urgente, porque si no se vence la demanda y puede resultar de ello una condena si no ha habido contestación de la misma. Una vez que el demandado toma conocimiento, se lo pone en conocimiento de la situación, se ratifica la gestión y se continúa con la representación del profesional, o llegado el caso, perfectamente podría sustituirse el profesional, perdón. Bueno, gestión conducida útilmente. Si la gestión es conducida útilmente, el dueño del negocio está obligado frente al gestor, aunque la ventaja que debía resultar no se haya producido o haya cesado. Y entonces, esta obligación supone reembolsarle el valor de los gastos necesarios y útiles con los intereses legales desde el día en que estos fueron hechos, liberarlo de las obligaciones personales que haya contraído a causa de la gestión, reparar los daños por causas ajenas a su responsabilidad que haya sufrido en el ejercicio de la gestión, y a remunerarlo si la gestión corresponde al ejercicio de su actividad profesional o si es equitativo en las circunstancias del caso. Que esta es la situación que normalmente se presenta cuando el abogado se presenta en el carácter de gestor, porque no tiene poder ni tampoco se presenta como patrocinante del demandado. Muy bien. Empleo útil. Sin querer ser gestor, quien realiza un gasto en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho a que le sea reembolsado su valor en cuanto haya resultado de utilidad, aunque después ésta llegue a cesar. No hay mandato, no hay gestión, solamente se realiza un acto, un gasto, en interés total o parcialmente ajeno. Y en cuanto haya resultado ese gasto de utilidad, aunque después ésta llegue a cesar, entonces el beneficiado es responsable y es obligado. El reembolso incluye los intereses desde la fecha en el que el gasto se efectúa. Y bueno, la situación de uno de los ejemplos más comunes o más frecuentes es la del gasto funerario. En el 1791, que es el que da el concepto de empleo útil, está justamente el de los gastos funerarios que tienen una relación razonable con la circunstancia de las personas, de la persona y los usos del lugar. Esta es la situación de aquel amigo, de aquel familiar
que frente al inesperado fallecimiento de una persona, contribuye pagando los gastos funerarios, ¿verdad? Y él no ha actuado ni como representante o mandatario, ni como gestor de negocio, sino que lo hace en un interés totalmente ajeno, que es el interés de los familiares. En la medida que el gasto sea razonable con las circunstancias de la persona y los usos del lugar, entonces deben estos familiares después reembolsar los gastos que se hubieran producido. ¿Quiénes son los obligados al reembolso? El acreedor tiene derecho a demandar el reembolso a quien recibe la utilidad, en este caso, en el último ejemplo que hemos puesto del gasto funerario, son los familiares, o bien a los herederos del difunto, bueno, sería la otra situación, los herederos del difunto, en el caso de gastos funerarios, al tercer adquirente a título gratuito del bien que recibe la utilidad, pero solo hasta el valor de ella al tiempo de la adquisición, que es otra de las posibilidades. Enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa en el nuevo Código Civil es otra de las nuevas fuentes de las obligaciones. No quiere decir que antes no lo fuera, sino que antes estaba reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, pero no legalmente receptado en el Código Civil de Vélez Sarsfield. El enriquecimiento sin causa parte de la base de una circunstancia jurídica negocial en que una de las partes se enriquece sin causa lícita respecto de la otra parte que a su vez sufre un correlativo empobrecimiento sin causa para ello. Es decir, el ordenamiento jurídico lo que repudia o lo que rechaza es justamente no la situación del enriquecimiento. La situación del enriquecimiento es una situación obviamente esperable, comprensible y natural de toda relación comercial o del ejercicio propiamente dicho del comercio, sino cuando el enriquecimiento se produce sin una causa legítima, sin que esté fundado en una causa legítima. Surge así el principio que postula, entonces, que nadie puede enriquecerse de manera injusta, esto es, sin una causa eficiente avalada por el ordenamiento. En rigor, dicho enriquecimiento reconoce una causa, pero esta no está avalada por el derecho. Por eso, técnicamente, debería hablarse de un enriquecimiento injusto por oposición al enriquecimiento justo. En el enriquecimiento justo existe causa y en el enriquecimiento injusto no existe causa. De ahí viene el nombre enriquecimiento sin causa. Muy bien. En el enriquecimiento sin causa tenemos un desplazamiento patrimonial sin correlato contraprestación que produce un empobrecimiento en una persona y un enriquecimiento correlativo en la otra sin causa legítima que los vincule. ¿Que vincule qué? ¿A los sujetos? No. Al correlativo enriquecimiento que ha sido sin causa lícita y al correlativo empobrecimiento que este enriquecimiento ha producido en el otro sujeto de la relación jurídica, ese correlativo empobrecimiento sin causa lícita. Bueno, acá nosotros tenemos los requisitos, no nos vamos a demorar mucho en esto porque es parte de la explicación que hemos venido dando, es decir, lo que hemos estado explicando en cuanto al enriquecimiento y al empobrecimiento, ¿verdad? Y podríamos decir que cuando nosotros hablamos del enriquecimiento, bueno, lo que aparece en esta imagen, perdón,
antes de brindarle el comentario que les iba a mencionar, es que lo que en su momento fue la teoría del enriquecimiento sin causa, en realidad se tiene que quedar claramente, en su momento les hice la aclaración, pero tiene que quedar claramente, no podemos dejar de reafirmarlo, tiene que quedar claramente determinado que el derecho no es una protección de malos negocios. En realidad hay un límite que existe entre un mal negocio y un abuso de la debilidad ajena. Es el abuso de la debilidad ajena lo que lleva al enriquecimiento sin causa. Primero. Segundo, y acá sí me voy a detener antes de este análisis, para comentarles que cuando nosotros hablamos del enriquecimiento sin causa, la situación del enriquecimiento sin causa se produce en un sinnúmero de relaciones jurídicas en el derecho privado. Por ejemplo, el contrato incumplido por uno de los cocontratantes implica un enriquecimiento sin causa en su beneficio y en perjuicio del cocontratante. La situación del acto fraudulento del deudor, en la que saca bienes de su patrimonio fraudulentamente en perjuicio de sus acreedores, constituye un enriquecimiento sin causa. El hecho de la producción de un daño que genera responsabilidad en favor de la víctima del daño produce un enriquecimiento sin causa, y así podríamos seguir enumerando una lista interminable de situaciones de enriquecimiento sin causa. Pero en cada uno de los ejemplos mencionados ahora, tenemos los remedios jurídicos para reparar la anomalía jurídica. Entonces, en el caso de la situación del acreedor que se ve perjudicado por el acto fraudulento, aparece la acción de inoponibilidad y la posterior ejecución. En el acto simulado, por ejemplo, en perjuicio de los acreedores, aparece la acción de simulación y la ejecución por parte de los acreedores. En el caso del incumplimiento del contrato, la acción de cumplimiento o de cobro. Es decir, en todas las situaciones, o en el caso mismo del daño, por ejemplo, la acción de reclamación de daños y perjuicios. En todas las situaciones enunciadas, la ley pone a disposición de la parte perjudicada un remedio jurídico específico. En estos términos, vamos a ver más adelante, entonces, cuál es el ámbito de aplicación del enriquecimiento sin causa. Se presenta el enriquecimiento sin causa, por ejemplo, en los contratos donde hay un intercambio dinámico de bienes o prestaciones. Obviamente que el patrimonio está sujeto a mutaciones, en principio permitidas por la ley, salvo que carezcan de la causa o que la misma sea ilícita o inmoral. Por ejemplo, acá podríamos hablar de la lesión contractual, cuando una de las partes se aprovecha de la necesidad, de la debilidad psíquica o de la inexperiencia de la otra parte para obtener una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación. Bueno, lo dicho anteriormente un poco está reflejando la imagen que estamos presentando ahora, porque en el caso de ausencia o licitud de la causa, el derecho interrumpe el tráfico jurídico de los bienes o la
prestaciones anulando la operación. Y para ello el derecho otorga al perjudicado una acción para volver las cosas al estado anterior a través de la acción de restitución o reintegro. Bien, entonces la pregunta sería cuál es la naturaleza del enriquecimiento sin causa, y en este punto se pregunta la doctrina si es una regla de derecho, un principio del derecho o una fuente de obligaciones. Bueno, hay diversas posturas, pero si ustedes ven, hemos resaltado la última, fuente de las obligaciones, porque a pesar de todas las discusiones doctrinarias, se termina concluyendo que el enriquecimiento sin causa es en realidad una verdadera fuente de obligaciones y aparece como fundamento Podríamos entonces decir que es un principio general que informa todo el ordenamiento jurídico complementario del fundamental axioma, ¿no es cierto?, de Ulpiano, de dar a cada uno lo suyo. Bueno, acá tenemos las críticas, es decir, no vamos a hacer un análisis de cada una de las críticas que se va haciendo en cuanto a que es un principio general del derecho, a la postura intermedia, etcétera, etcétera. Las características ya las hemos mencionado antes, con lo que no las vamos a volver a repetir. La caracterización específica es la del 1794 y 1795, que en definitiva resume la exposición que hemos venido dando. Toda persona que sin causa lícita se enriquezca a expensas de otro, acá aparece el traslado patrimonial de quien se enriquece sin causa y ese correlativo empobrecimiento sin causa. En la medida de su beneficio, está obligado a resarcir el detrimento patrimonial que sufre el empobrecido. Muy bien. El tema que es tan relevante como la caracterización es la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa. El artículo 1795 nos habla de la denominada improcedencia de la acción. Es decir, nos está dando un criterio negativo, diciéndonos que la acción de enriquecimiento sin causa no es procedente si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido. Unos instantes antes yo les comentaba distintas situaciones en las que se produce un empobrecimiento sin causa justificada. Y existen innumerables situaciones en las que hay empobrecimiento sin causa justificada, pero también existen innumerables recursos o herramientas legales para restaurar el equilibrio de las prestaciones a través de acciones específicas que se pone a disposición de los sujetos perjudicados. En consecuencia, la acción de enriquecimiento sin causa no procede si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento. Es decir, solamente en aquellos casos en los que no haya un remedio específico, se apelará a la denominada actio in reimverso, acción de reintegro, devolver aquello que generó el enriquecimiento injustificado o el enriquecimiento incausado. Por ejemplo, dentro de la lista que yo recién les mencionaba, y obviamente
la memoria no es suficiente soporte, la acción reivindicatoria, la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, la acción derivada de la gestión de negocios, del empleo útil, el pago por subrogación, los casos en los que la ley permite específicamente o se remite específicamente a situaciones de carácter general, como por ejemplo la simulación y el fraude, los esponsales de futuro, la ejecución de prestación por un tercero. Estas son situaciones en las que se remite específicamente al enriquecimiento sin causa. También la nulidad del contrato celebrado por un incapaz, la prevención de los daños, quien adopta medidas realizadas y realiza gastos, y las situaciones por responsabilidad de un tercero, entonces es aquel el que tiene el derecho al reembolso. La asunción de riesgo en los actos de abnegación, el beneficiado debe responder fundado justamente en el enriquecimiento sin causa. Los requisitos ya los hemos visto antes, pero simplemente a modo de reafirmar los conceptos que antes hemos estado analizando, debe existir un enriquecimiento y un correlativo empobrecimiento. Se debe comprobar una falta de causa lícita que genera o legitima el enriquecimiento. No debe existir otra forma de resolver la situación del empobrecimiento si no es a través de la acción. Y el enriquecimiento y el empobrecimiento actuales y persistentes deben estar al momento de dictarse la sentencia. Bueno, ¿cuáles serían las situaciones de beneficio patrimonial originado? Por ejemplo, adquisición de bienes nuevos mediante la entrega de suma de dinero, aumento del valor de bienes preexistentes, extinción de una deuda. Consisten en diferencias entre el estado actual del patrimonio y el que presentaría de no haber mediado el injustificado desplazamiento de valores. ¿Cómo nos podemos enriquecer? Esto también es una cuestión importante para reflexionarla porque normalmente se piensa que el enriquecimiento se produce justamente porque una de las partes específicamente ha obtenido una mayor suma de dinero, por ejemplo. Y en realidad, cuando nosotros hablamos del enriquecimiento sin causa, estamos hablando de un análisis de la relación patrimonial. Entonces, muchas veces es el hecho del enriquecido, por ejemplo, podríamos decir la situación de quien se beneficia económicamente por determinada circunstancia, puede ser por el hecho propio del empobrecido, que en realidad realizó algo que después quien se ha enriquecido sin causa no lo reconoció y pagó, o por el hecho de un tercero. Serían algunas de las distintas situaciones. Es evidente que debe existir empobrecimiento en el demandante y esto significa toda disminución de patrimonio por una pérdida efectiva de bienes, pago indebido, pago por otro, por la pérdida de trabajo o por la pérdida de tiempo en el que pudo trabajar con otro contratante. Y en este caso estamos frente al lucro frustrado. Debe existir relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, es decir, el enriquecimiento incausado es correlativo, tiene una relación causal directa con el empobrecimiento de la otra parte. Bueno, la falta de existencia de causa lícita y que no exista otra situación jurídica
otra solución jurídica para resolver el problema en cuanto al ejercicio de la acción, que es el carácter subsidiario de la acción. Bueno, acá nuevamente vuelve a aparecer el carácter subsidiario del artículo 1795 y la improcedencia de la acción cuando existen otros remedios para solucionarlo. La regla de que el enriquecimiento y el empobrecimiento deben ser persistentes al momento de dictarse la sentencia, y la irrelevancia de la conducta obrada por las partes. Acá nos vamos a detener un minuto para ver que cuando nosotros hablamos del enriquecimiento sin causa, estamos haciendo referencia a una situación de carácter objetivo en el sentido de que no es necesaria la comisión de acto ilícito alguno para que nazca el enriquecimiento sin causa. Si se verifican los requisitos de su procedencia, la obligación por el enriquecimiento sin causa se ha generado. Supongamos el ejemplo de una persona que alquila un inmueble en el cual se produce un desperfecto con cañerías que en realidad, supongamos un caño del agua que se rompe, que en realidad lo debe pagar el propietario, y ante la situación de la rotura, el inquilino ofrece realizar la obra para la reparación, después el locador determina que lo va a reconocer en los cánones mensuales, el gasto que se ha realizado, nunca lo reconoce, se produce el vencimiento del contrato, no hay renovación del contrato y en consecuencia nos hemos quedado con un inquilino que se empobreció por la obra porque en realidad pagó más de lo que debía pagar, pagó el canon más el costo de la obra, y un enriquecimiento por parte del locador, es decir, un consecuente enriquecimiento por parte del locador. No solamente recibió los cánones locativos, sino que además se enriqueció por el hecho de no haber reconocido y pagado el gasto de la obra. Entonces es evidente que acá no han habido actos ilícitos. Y a eso se refiere esta situación objetiva que presenta esta imagen que estamos proyectando. No es necesaria la comisión de acto ilícito de ninguna naturaleza para que nazca la acción de enriquecimiento. Bueno, los efectos del enriquecimiento o las consecuencias son justamente restituir o resarcir, y normalmente se traducen en obligaciones que son de dinero, salvo que el enriquecimiento haya consistido en la incorporación de una cosa diferente al patrimonio del enriquecido, quien deberá entregarle al acreedor si ésta subsiste en su poder al momento del tiempo de la demanda, de interponer la demanda. El efecto principal del enriquecimiento sin causa es permitirle al empobrecido el ejercicio de una acción que ya antes la hemos mencionado, actio in rem verso. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación de su patrimonio de un bien determinado, de una cosa determinada, debe restituir la cosa, el enriquecido, al empobrecido, siempre y cuando la cosa subsista al momento de la interposición de la demanda. ¿Cuáles serían los límites a la actio in rem verso? Bueno, los límites son obvios y uno los puede deducir por sentido común. No puede exceder el enriquecimiento y el deudor no va a responder por encima de la ventaja que obtuvo. En relación a nuestra jurisprudencia, bueno, se les presentan distintas situaciones que ustedes pueden ver cómo es el tratamiento a partir de las nociones jurídicas que hemos estado desarrollando, que se da en los tribunales. Acá se les acompaña
el extracto de diversos fallos judiciales, el de la imagen anterior, esta que estoy presentando ahora, esta que estoy presentando acá, y como conclusiones, ¿verdad? El enriquecimiento es fuente de las obligaciones, es una fuente formalmente reconocida y prevista en el nuevo código, tiene carácter subsidiario, permite la procedencia de la acción con la concurrencia de los requisitos que hemos expuesto. La reparación está sujeta a un límite que es el beneficio, la medida del beneficio del deudor para restablecer su patrimonio empobrecido. Se aplica tanto en el ámbito del derecho público como en el derecho privado, y en función de que la responsabilidad no solamente en nuestro derecho a partir de la vigencia del nuevo código, no solamente se refiere a los actos voluntariamente expresados o producidos, sino también a aquellos otros que hubieran sido desplegados de forma involuntaria. Entonces el enriquecimiento sin causa también puede extenderse a aquellos actos involuntarios de los cuales se ha generado justamente un enriquecimiento sin causa. Supongamos los actos realizados por un menor incapaz de ejercicio. Responde por razones de equidad. Declaración unilateral de la voluntad. Estos ya son los dos últimos temitas del desarrollo de esta unidad. La declaración unilateral de voluntad es causa de obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres. Y se le aplican las normas relativas a los contratos. Son obligaciones cuya fuente es solamente de la expresión de voluntad del obligado, como por ejemplo, la oferta pública, la promesa pública, el concurso público, los títulos valores, las disposiciones testamentarias. Estas son ejemplos de declaraciones unilaterales de voluntad. Y finalmente, con esto concluimos el desarrollo de la unidad 8, el reconocimiento de la obligación. El reconocimiento de la obligación es una manifestación de voluntad, que puede ser expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. Acá tenemos la situación de reconocimiento y promesa autónoma, que son dos situaciones distintas, porque el reconocimiento puede producirse en realidad a un título o a una causa anterior. Es decir, yo reconozco que antes ya le debía a la persona, lo que pasa es que nunca estuvo documentada la deuda. O también puede constituir la forma de una promesa autónoma de deuda. Yo le quiero pagar a tal persona esta suma de dinero. Y el reconocimiento causal parte de la base de agravar la prestación original o la modifica en perjuicio del deudor, entonces debe estarse al título originario si no hay una nueva causa lícita de ese deber. Bueno, con este análisis hemos completado el desarrollo de la unidad número 8.